Hay acciones nuestras, también de otra gente, que por sí son malos, porque nacen de un corazón torcido y de una manera equivocada de ver la vida. Y las consecuencias son malas, sobre todo para otras personas que sufren las injusticias. Y si lo vemos desde el plan de Dios, son malas porque ponen en peligro su salvación, es decir, se condenan. Y por más que traten de justificar y de dar razones, esas razones y esas justificaciones no aclaran nada, sino que más bien se ve la terquedad y el mal obrar. Es la realidad que estamos viviendo en Guatemala, que el gobierno, retorciendo leyes, trata de justificar todo el daño que se ha hecho al pueblo por la corrupción, y como que quieren seguir en ese plan de corrupción. Miren, la palabra de Dios hoy, en la primera lectura, nos habla el apóstol San Pablo en la carta a los romanos que la persona se justifica solamente por la fe. El justo se justifica por la fe. ¿Y quién es el justo? Aquel que es capaz en su corazón de reconocer las cosas buenas de su vida y también las cosas malas y las cosas equivocadas. Y se confía en Dios en su fe, pero en una fe fructuosa, es decir, que da frutos. Hemos escuchado la diatriba y la gran confrontación de Jesús con los fariseos, con los escribas que sabían mucho de la Escritura y con los líderes políticos y religiosos. Y por el cumplimiento de la ley, solamente un cumplimiento externo, de práctica, pero no de una fe que llevara a cambiar de vida. Justificaban el acoso y la persecución contra Jesús. Y Jesús se los echa en cara, que así trataron a los profetas. Y ese día los planes malévolos, malos de esa gente se atizaron más contra Jesús hasta darle muerte. Pero no se justificaron. Y por eso el apóstol Pablo hoy nos dice que el justo vive y se justifica por la fe. Por una fe que da frutos. Por una fe que en primer lugar le cree al Señor. Porque no se trata solamente de creer en Dios, porque hasta el diablo cree. Miren, los políticos y los que están dañando Guatemala ahorita, enfrentando al pueblo que está exigiendo sus derechos, lo hacen en nombre de la Constitución. ¿Pero qué Constitución? Cuando la Corte de Constitucionalidad está
mafiosa y a favor de la corrupción. Y tantas veces se invoca hasta el nombre de Dios. Y Dios no es chicle para andarlo cargando en la boca y seguir haciendo el mal. Es decir, una fe fructuosa le cree al Señor. No simplemente cree en Dios, porque hasta el diablo cree, pero le tiene miedo. Entonces, es aquella persona que creyéndole al Señor en la humildad y en el amor, escucha y obedece la voz de Dios. Y entonces sus obras son obras fruto de la fe. Y hay 3 virtudes. Teologales se le llaman. ¿Por qué? Porque vienen de Dios. Fe, esperanza y caridad. La esperanza nos lleva a confiar en el Señor y a esperar todo de Dios. Pero la fe nos lleva a creerle a Él y a hacer su voluntad. Y el amor nos lleva a amarle con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas del ser, y amar al prójimo de la misma manera. ¿De qué sirve estar invocando el nombre de Dios cuando se vive en la mentira, cuando se vive en la injusticia, cuando se vive en la corrupción? Por eso es que el apóstol Pablo nos dice que el creyente se justifica por la fe, pero una fe que da frutos, y frutos de santidad. Y el santo no es aquel que parece mosquita muerta, que parece que no hace nada, pero es un gran jodido. El santo no es aquel que reza mucho y que chinga a los demás. Ese no es el santo. Ese se está engañando. La gente verdaderamente piadosa da frutos en la fe. Y la gente verdaderamente piadosa entonces actúa como Jesucristo. Tina. ¿Y cómo actuó Jesucristo? ¿Con qué actuó Jesucristo? Haciendo el bien, fruto de su amor. Entonces a veces hay unos que dentro de la iglesia parecemos muy piadosas y somos mosquitas muertas, pero al llegar al barrio, al llegar a la casa, chingamos a medio mundo. Díganme, ¿salí justificado del templo o no salí justificado? ¿Salí justificado o no salí justificado? ¿Salí justificado o no salí justificado? Salí peor de como entré. Así que la verdadera piedad no es tener ojitos torcidos, ojitos cuicos, la miradita al cielo, pero obrando como diablo aquí en la tierra. Eso le pasaba a los fariseos, eso le pasaba a los escribas y eso le pasaba a un montón de gente. Y puede ser, mis hermanitos, que eso nos pase a nosotros. Muy piadoso el padre Edwin, pero es una chinche injusta. ¡Ay, Dios! Muy piadosa la Tina, pero hay que ver qué mujercita. Espero que mujercita santa, chula, dando frutos en la vida. De eso se trata. Por eso que el Señor nos ayude a vivir la fe, dando frutos de verdadera santidad en el cada día. Y santo es aquel que ama. El que no ama no es santo. Parece ser persona religiosa, pero de religiosa no tiene absolutamente nada. Da culto al diablo con su propia vida.